El cine de oro en México fue una era de esplendor, éxito y reconocimiento internacional. Sin embargo, detrás de las cámaras, la historia fue muy distinta para algunos de sus ídolos. Fama, presiones, tragedias personales y decisiones extremas marcaron el destino de actores que, en el mejor momento de sus carreras, tomaron la drástica decisión de quitarse la vida. Algunos lo hicieron empujados por el dolor, otros por motivos que nada tenían que ver con la salud mental. Detrás del brillo de la industria se esconde un lado oscuro del que pocos hablan. Hoy revelaremos 6 de estas impactantes y perturbadoras historias. ¿Estás listo? Comencemos. Lupe Vélez fue una de las primeras actrices mexicanas en conquistar Hollywood, una hazaña que pocas lograron en su tiempo. Conocida como la chica hot tamale, su energía arrolladora, su fuerte temperamento y su sentido del humor la convirtieron en una estrella en los años 30 y 40. Fue una mujer adelantada a su época, irreverente, sin miedo a decir lo que pensaba y con una vida amorosa que escandalizaba a la sociedad conservadora. Su relación más sonada fue con el actor Gary Cooper, con quien vivió un romance intenso y destructivo. Se dice que las peleas entre ellos eran brutales, al punto de lanzarse objetos en público. Tras su ruptura, Vélez tuvo una serie de relaciones conflictivas, hasta que en 1944 quedó embarazada del actor Harold Ramond. Aquí es donde su historia toma un giro oscuro. Según fuentes de la época, Ramón se negó a casarse con ella, dejándola sola y en medio de un escándalo. En aquellos años ser madre soltera era visto como una desgracia y Lupe, quien siempre había sido un torbellino de emociones, no soportó la humillación. El 13 de diciembre de 1944, en su casa de Beverly Hills, decidió quitarse la vida ingiriendo 70 tabletas de Seconal, un poderoso barbitúrico. Su cuerpo fue encontrado en su cama, rodeada de velas y flores, con una carta de despedida en la que pedía ser recordada con cariño. Sin embargo, su muerte quedó sepultada bajo un rumor macabro que persiste hasta hoy. La leyenda dice que fue encontrada en el baño, ahogada en el inodoro después de vomitar las pastillas. Esta versión, aunque completamente falsa, fue difundida por el periodista Kenneth Anger en su libro Hollywood Babylon, y con el tiempo se convirtió en una historia tan viral que hasta la fecha muchas personas la creen real. Lo cierto es que Lupe Vélez murió en su cama, sola y atormentada por una sociedad que no la dejó vivir como quería. Su historia es el reflejo del machismo y la hipocresía de Hollywood en esa época, donde una mujer fuerte e independiente era vista como una amenaza. Pedro Armendáriz no solo fue uno de los grandes del cine de oro mexicano, sino una estrella que brilló en Hollywood y Europa. Su presencia imponente, su voz firme y su talento lo convirtieron en uno de los actores más solicitados de su época. Sin embargo, el destino le tenía preparada una de las historias más trágicas del cine mexicano. Todo comenzó en 1956, cuando Armendáriz filmó The Conqueror, una película protagonizada por John Wayne y Susan Hayward, que hoy es recordada no por su trama, sino por la maldición que cayó sobre su elenco. El rodaje se realizó en Utah, a escasos kilómetros de un área donde el gobierno de Estados Unidos había realizado pruebas nucleares. En aquel entonces, nadie imaginó el impacto que tendría la radiación en quienes trabajaron allí. Décadas después, se confirmó que más de 90 miembros de la producción, incluidos actores, técnicos y hasta el propio director, desarrollaron algún tipo de cáncer. Pedro Armendáriz fue uno de ellos. En 1959, le diagnosticaron cáncer en las glándulas linfáticas. Aunque continuó trabajando, el dolor y el deterioro físico eran cada vez más evidentes. Su última gran aparición fue en Desde Rusia con Amor, 1963, la segunda película de James Bond. Fue su despedida del cine. Pero pocos sabían que también estaba planeando su despedida de la vida. En junio de 1963, ya en una fase terminal, Pedro Armendáriz fue internado en un hospital de Los Ángeles. Los médicos le dieron 1 año de vida, pero él se negó a esperar la agonía. Sabía lo que le esperaba: un final lento, doloroso y sin dignidad. Consciente de que su familia sufriría viéndolo deteriorarse, tomó una decisión drástica. El 18 de junio de 1963, Pedro Armendáriz se encerró en su habitación. Tomó un revólver Colt Magnum calibre .357 y se disparó en el corazón. No dejó cartas de despedida ni explicaciones. Su cuerpo fue trasladado a México y enterrado en el Panteón Jardín. Así terminó la vida de uno de los actores más grandes del cine mexicano. Su historia quedó marcada no solo por su talento,
sino por una tragedia que lo llevó a tomar una decisión que aún hoy sigue estremeciendo a quienes la conocen. Miroslava Stern, la actriz de belleza etérea y talento innegable, parecía tenerlo todo. En el cine de oro, compartió pantalla con las más grandes estrellas y protagonizó películas icónicas como Escuela de Vagabundos, 1955, y La muerte enamorada, 1951. Su presencia en la pantalla irradiaba elegancia y misterio, pero detrás de su sonrisa se escondía una tristeza profunda que la llevaría a tomar una decisión trágica. El 9 de marzo de 1955, la noticia de su muerte sacudió a México. Su ama de llaves la encontró sin vida en su habitación, sosteniendo una fotografía del torero español Luis Miguel Dominguín y, en la otra mano, 3 cartas. La causa de su muerte: una sobredosis de barbitúricos. La historia que se tejió alrededor de su suicidio fue digna de una película dramática. Se decía que Miroslava estaba perdidamente enamorada de Dominguín, pero él la rechazó y se casó con la actriz italiana Lucia Bosé. La humillación y el dolor fueron demasiado para la actriz, quien, según los rumores, no pudo soportar ver su amor convertido en un escándalo mediático. Pero su tragedia iba más allá de un desamor. Miroslava arrastraba heridas desde su infancia en Checoslovaquia, donde vivió los estragos de la Segunda Guerra Mundial. Su familia huyó a México, pero ella nunca logró deshacerse del sentimiento de desarraigo. La presión de la fama, los estándares de belleza y las expectativas de la industria hicieron mella en su salud mental. Aunque oficialmente se dijo que su muerte fue un suicidio por amor, algunos creen que su historia fue más compleja. Años después, surgieron versiones que sugerían que había sido víctima de un conflicto emocional mucho más profundo que un simple corazón roto. La imagen de Miroslava quedó congelada en el tiempo, convertida en un símbolo de belleza trágica. Su talento quedó plasmado en el cine, pero su vida terminó con un final abrupto y sombrío, dejando un misterio que sigue intrigando a quienes conocen su historia. José Elías Moreno era una presencia imponente en el cine mexicano. Con su voz grave y su porte fuerte, fue el rostro de muchas figuras de autoridad: generales, jueces, sacerdotes y, sobre todo, padres de familia. Su imagen de hombre recio y protector lo convirtió en el padre de México en muchas películas. Uno de sus papeles más recordados es el de Santa Claus en la película del mismo nombre de 1959, una extraña cinta de fantasía en la que interpretó a un Papá Noel más siniestro de lo habitual. Pero fuera de la pantalla, su vida no tenía nada de cuento navideño. El 15 de julio de 1969, su cuerpo fue encontrado sin vida en su hogar. Las versiones oficiales apuntaron a un suicidio, pero la historia tenía muchos cabos sueltos. Los rumores comenzaron a correr. Algunos decían que estaba agobiado por problemas personales, otros que sufría una enfermedad que no quiso hacer pública. Lo cierto es que su muerte dejó un vacío en el cine mexicano y una serie de preguntas sin respuesta. ¿Qué pudo llevar a un actor en la cima de su carrera a tomar una decisión tan drástica? ¿Había algo más detrás de su trágico final? Hasta el día de hoy, su muerte sigue siendo un misterio envuelto en especulación. ¿Tú qué piensas? Armando Soto Lamarina, mejor conocido como El Chicote, fue uno de los comediantes más populares del cine de oro. Su carrera despegó en los años 40 y se convirtió en el compañero inseparable de Pedro Infante, Jorge Negrete y Germán Valdés. Tintán, con su personalidad desparpajada y su humor pícaro, se ganó el cariño del público. Pero detrás de su risa había una vida llena de altibajos, peleas y excesos. Desde joven, El Chicote tenía un carácter explosivo que le generó problemas con muchos de sus colegas. Su fama de pendenciero era bien conocida en el medio y no era raro que terminara a golpes en reuniones y filmaciones. A esto se sumó su adicción al alcohol, que con los años se volvió incontrolable. A mediados de los años 50, su carrera comenzó a decaer. Fue relegado a papeles secundarios y muchos directores evitaron contratarlo por su comportamiento impredecible. A pesar de haber trabajado en más de 100 películas, terminó viviendo en condiciones precarias, olvidado por la industria que alguna vez lo aclamó. Los últimos años de El Chicote fueron de miseria absoluta. Se dice que pasó hambre y que incluso llegó a pedir ayuda a sus antiguos compañeros, pero la mayoría le dio la espalda. Con su salud deteriorada y sin dinero, cayó en una profunda depresión. El 20 de marzo de 1983, a los 73 años, decidió terminar con su vida de un disparo en la cabeza en su casa de Ciudad Nezahualcóyotl. Su muerte pasó casi desapercibida en los medios,
una ironía cruel para alguien que había hecho reír a toda una generación. Su historia es un recordatorio brutal de lo efímera que puede ser la fama y de cómo la industria del cine puede olvidarse de sus estrellas cuando ya no les son útiles. Lucha Reyes no solo fue una estrella del cine de oro, sino una leyenda de la música ranchera. Su voz desgarradora y su estilo inconfundible marcaron una época. Canciones como La Tequilera y Traigo un amor la convirtieron en un ícono, y su presencia en películas como Ay, Jalisco, no te rajes, 1941, la consolidó en la industria. Sin embargo, detrás del éxito se escondía un drama personal que la llevó al límite. El alcohol y la depresión fueron sus compañeros constantes. Desde joven, Lucha enfrentó problemas de salud y un temperamento explosivo que le trajeron dificultades en el medio artístico. Sus excesos la hicieron perder contratos, amistades y oportunidades, pero ella seguía brillando en los escenarios con un estilo único. Cantaba con el alma y con una botella en la mano. Su caída fue rápida y brutal. En 1944, la muerte de la madre de su primer esposo la sumió en una profunda depresión. Su consumo de alcohol se descontroló aún más, y el 24 de junio de ese año tomó una decisión definitiva. Mezcló licor con barbitúricos y se dejó ir. Su hija menor la encontró agonizando y llamó a los paramédicos, pero era demasiado tarde. Lucha Reyes tenía apenas 38 años cuando murió, dejando una historia de éxito, tragedia y excesos que hasta hoy sigue resonando en la música mexicana. Fue la mujer que le cantó al dolor con una fuerza inigualable, pero que nunca logró escapar del suyo. Carlos Orellana fue un pilar del cine de oro, aunque su nombre no resuena tanto como el de Pedro Infante o Jorge Negrete. Actor, guionista y director, dejó su huella en más de 90 películas. Pero a diferencia de los galanes de la época, su imagen siempre estuvo ligada a personajes secundarios: el compadre, el sacerdote, el político corrupto o el jefe de familia estricto. Sin embargo, lo que pocos saben es que Orellana no solo actuaba, sino que era una mente maestra detrás de los guiones de muchas películas icónicas. Fue el responsable de adaptar Allá en el Rancho Grande, 1936, la cinta que dio inicio formalmente a la época dorada del cine mexicano. Pero la industria es cruel, y aunque había sido una de las piezas clave en la construcción del cine nacional, con los años su presencia en la pantalla se volvió cada vez más esporádica. Los papeles se reducían, los reflectores ya no lo apuntaban y el olvido se fue instalando en su vida. El 24 de enero de 1960, Orellana decidió ponerle fin a todo. Se quitó la vida en su casa, en un acto que, según sus cercanos, fue motivado por la profunda depresión que lo embargaba al sentirse desechado por la industria que ayudó a construir. Murió solo y olvidado, sin la gran despedida que otros actores de su generación recibieron. El cine de oro nos dejó leyendas inmortales, pero también mostró el lado más oscuro de la fama: el olvido, la desesperación y finales trágicos que pocos imaginaban detrás del glamour. ¿Hasta qué punto la industria puede destruir a sus propias estrellas? Te leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video, con más historias impactantes.